La nueva serie Adolescence ha impactado al público con su cruda representación de un crimen cometido por un adolescente, así como la influencia de la radicalización en línea. Pero, ¿pudo esta historia estar inspirada en hechos reales? Hoy exploraremos casos que presentan inquietantes similitudes con la trama de esta serie. La serie Adolescence rompe con el drama criminal convencional al presentar un enfoque crudo y realista que invita a cuestionar la naturaleza del crimen. En lugar de un villano evidente, el acusado es un niño, lo que añade una capa de complejidad a la historia. Protagonizada por Stephen Graham y Owen Cooper, la trama sigue a Jamie Miller, un adolescente de 13 años arrestado por el asesinato de su compañera de clase. A través de 4 episodios, la serie reconstruye los hechos en tiempo real, explorando las repercusiones en su familia, la policía y la sociedad. Más allá del crimen, esta serie aborda temas con la normalización de la violencia, la misoginia y la salud mental. Si bien la historia de Jamie es ficticia, su creador se inspiró en múltiples casos reales de menores que han cometido crímenes violentos, en especial aquellos con armas blancas. I read in the newspaper that a young boy had stabbed a young girl to death. And then literally 3 or 4 months on the news, I was watching it and there was a section on the news about a young boy who'd stabbed a young girl to death. And these were both at opposite ends of the country. It rocked me to the core of how a young lad could do this to a young girl, do you know what I mean? And my main question was why? Normally you'd see it from the perspective of the victim, and rightly so, wouldn't it? The formula would be from the victim, but I wanted to flip it from a different perspective and just say that, look, this can happen to any of us, do you know what I mean? And in the sense of that microcosm of the home and the macrocosm being the outside world, that's not really the case these days. When your boy or your girl is in their bedrooms, they have access to, like you just said, you know what I mean, the world, and influences from all different angles. And I think what my main question was that maybe we're all slightly to blame, or we should all look at it from different perspectives, you know what I mean? Not just the family, but the school, society, politics, you know what I mean? Community. We're all maybe we should all be accountable in some respect. La serie también toma referencia del libro Gritos no escuchados, ¿por qué matan los niños?, basado en el caso de Mary Bell, una niña británica de 11 años condenada por el asesinato de 2 niños en 1968. Así como en Adolescence, la realidad supera la ficción. Y como ya les mencioné, existen casos reales que reflejan de manera inquietante los temas abordados en esta serie, por lo que a continuación exploraremos algunos de ellos. El 29 de marzo del 2014, James Fairweather, un adolescente de 15 años, cometió su primer asesinato en un parque de Colchester, Reino Unido. Su víctima fue James Hadfield, un hombre de 33 años con una discapacidad cerebral, a quien atacó con una violencia extrema. Hadfield fue apuñalado 102 veces y su cuerpo quedó tendido en el suelo, con múltiples heridas en el rostro, el cuello y el torso. 3 meses después, el 17 de junio del 2014, Fairweather volvió a matar. Esta vez su víctima fue Nahid Al-Manea, un estudiante saudí de 31 años que caminaba por un sendero solitario en la Universidad de Essex. Fairweather la apuñaló 16 veces, dejándola sin vida en la escena. Ambos crímenes generaron pánico en la comunidad. Los medios comenzaron a hablar de un posible asesino en serie, ya que los ataques parecían brutales y aleatorios. Durante meses, la policía buscó al responsable, pero sin pistas claras, el caso se enfrió. El gran avance en el caso llegó casi un año después, en mayo del 2015, cuando una patrulla de la policía encontró a James Fairweather deambulando por un parque con un cuchillo escondido en su chaqueta. Cuando lo interrogaron, él confesó los asesinatos. Durante la investigación, se descubrió que Fairweather tenía una obsesión con los asesinos en serie. En su habitación, los agentes hallaron recortes de prensa sobre crímenes violentos y documentos sobre figuras como Ted Bundy. También confesó que planeaba atacar nuevamente y que su intención era seguir matando hasta que lo atraparan. En el año 2016, James Fairweather fue juzgado como adulto, a pesar de haber cometido los crímenes siendo menor. Su defensa alegó que sufría de esquizofrenia y que escuchaba voces que lo incitaban a matar. Do it. So I went up to him. Can I stand up? Like, yes. Went up to him. Stood over like that. Not helping that. So I stabbed him first there. I've done it a few times. While I was doing that, my voices were laughing and laughing and laughing louder and louder.
Sin embargo, los fiscales argumentaron que sus crímenes fueron premeditados y que disfrutaba el sufrimiento de sus víctimas. Finalmente, el tribunal lo declaró culpable de ambos asesinatos y lo sentenció a cadena perpetua con la posibilidad de solicitar la libertad condicional después de 27 años. El 2 de julio del 2018, la tranquila comunidad de la isla de Bute, Escocia, se vio sacudida por la desaparición de Alesha MacPhail, una niña de 6 años. Su padre, Robert MacPhail, y la pareja de este reportaron su desaparición en la madrugada, luego de que la madre de Robert descubriera que la niña no estaba. Horas después, un hombre que paseaba por la zona encontró el cuerpo de Alesha en un bosque cercano. La autopsia reveló que había sido abusada y estrangulada. Este caso generó una enorme indignación en el Reino Unido, pero lo que sorprendió aún más fue descubrir que el responsable era Aaron Campbell, un adolescente de 16 años. Desde el inicio, la policía sospechó que el secuestro y asesinato de Alesha no había sido un acto impulsivo, sino premeditado. La clave para identificar al responsable estuvo en las cámaras de seguridad, que captaron a Campbell merodeando cerca de la casa de la víctima la noche del crimen. Cuando fue interrogado, Campbell negó cualquier implicación y afirmó que esa noche había estado en casa jugando videojuegos. Sin embargo, las pruebas forenses lo delataron. Su ADN fue encontrado en el cuerpo de Alesha y en su ropa. Además, su teléfono contenía búsquedas inquietantes sobre asesinatos y abusos. Durante la investigación, se descubrió que Campbell había escalado una ventana para entrar a la casa donde dormía Alesha. La secuestró y la llevó al bosque, donde la atacó brutalmente antes de dejarla morir. Su juicio comenzó en febrero del 2019. Durante el proceso, se reveló que el adolescente no solo planeó el crimen, sino que lo llevó a cabo con una frialdad aterradora. Incluso confesó a un psiquiatra que disfrutó del asesinato y que no sentía remordimiento. A pesar de que intentó culpar a la pareja del padre de Alesha, el jurado no tardó en declararlo culpable y en marzo del 2019 fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 27 años en prisión. La tarde del 25 de noviembre del 2021, Eva White, una niña de 12 años, salió con sus amigos al centro de Liverpool para asistir al encendido de las luces navideñas. Lo que comenzó como una celebración terminó en tragedia cuando un chico de 14 años, cuyo nombre no se ha revelado por ser menor de edad, la apuñaló en el cuello tras una discusión. Todo comenzó cuando el adolescente y sus amigos comenzaron a grabar a Eva sin su permiso. Ella se molestó y les exigió que borraran el video. En lugar de hacerlo, el agresor sacó un cuchillo y en cuestión de segundos la atacó. Luego huyó del lugar, dejando a Eva gravemente herida en la calle. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y trasladaron a la niña al hospital, pero las heridas fueron demasiado graves. Eva fue declarada muerta poco después de su ingreso. Tras el ataque, el agresor huyó corriendo dejando a sus amigos atrás. Más tarde fue captado por cámara de seguridad en un McDonald's sonriendo y riendo con su grupo como si nada hubiera pasado. También intentó deshacerse del arma y de su chaqueta, para así evitar ser identificado. Pero al día siguiente, la policía lo arrestó en su casa, donde negó cualquier participación en el crimen. En un intento de evadir la responsabilidad, mintió a los agentes diciendo que otra persona había apuñalado a Eva. Sin embargo, la evidencia en su contra era contundente. El juicio se llevó a cabo en mayo del 2022. Durante el proceso, el adolescente alegó que había actuado en defensa propia, pero el jurado rechazó su versión tras revisar las pruebas. Se determinó que el ataque no fue impulsivo ni accidental, sino un acto deliberado y violento. El juez lo sentenció a cadena perpetua con un mínimo de 13 años en prisión, destacando la frialdad con la que actuó después del crimen. El 11 de febrero del 2023, Brianna Gay, una adolescente trans de 16 años, fue asesinada en un parque en Warrington, Inglaterra. Su cuerpo fue encontrado en un sendero con múltiples heridas de arma blanca. El crimen conmocionó al país por su brutalidad y por la edad de los responsables. Dos adolescentes de 15 años, identificados como Chico A y Chica B, por razones legales. Brianna había salido de casa esa tarde y se reunió con los dos acusados en el parque. Allí la llevaron a una zona aislada y la atacaron con saña apuñalándola repetidamente. Tras cometer el asesinato, ambos adolescentes se marcharon tranquilamente, dejando a Brianna en el suelo. La policía fue
fue alertado por una pareja que encontró el cuerpo de Brianna en el parque. Al iniciar la investigación, las autoridades revisaron cámaras de seguridad y entrevistaron testigos, lo que llevó rápidamente a la identificación de los sospechosos. Cuando fueron detenidos, los adolescentes dieron versiones contradictorias de los hechos. Sin embargo, la evidencia digital en sus teléfonos fue clave para el caso. Los mensajes revelaron que habían planeado el asesinato con semanas de antelación y mostraban una preocupante fascinación por la violencia y la tortura. Incluso habían expresado su deseo de matar a alguien por la experiencia. El juicio se llevó a cabo en el 2023 y dejó en evidencia la premeditación del crimen. La fiscalía presentó pruebas de que los acusados habían investigado métodos para cometer asesinatos y que el ataque a Brianna fue cuidadosamente planificado. Durante el proceso, los abogados defensores intentaron alegar problemas de salud mental, pero el jurado determinó que ambos eran plenamente conscientes de sus acciones, por lo que en febrero del 2024, Chico A y Chica B fueron declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua, con un mínimo de 22 y 20 años en prisión, respectivamente. El 29 de julio del 2023, en Southport, una pequeña ciudad del norte de Inglaterra, ocurrió una tragedia que conmocionó al país. Axel Rudakubana, un joven de 17 años, irrumpió en un club de vacaciones escolares dedicado a Taylor Swift, donde atacó a sangre fría a 3 niñas. Alicia da Silva, de 9 años, Bebe King, de 6 años, y Elsie Dodd, de 7 años. Alex utilizó un cuchillo de cocina de 20 centímetros, infligiendo múltiples heridas a las menores. Además, otras niñas y 2 adultos resultaron gravemente heridos mientras intentaban proteger a las víctimas o escapar. Fue capturado en el lugar del crimen junto a uno de los cuerpos de las niñas. El ataque duró apenas 15 minutos, pero dejó una huella imborrable en la comunidad. Los detalles del crimen fueron especialmente perturbadores. Una de las niñas recibió 122 puñaladas y otra 85. El atacante mostró una crueldad extrema, con un claro objetivo de causar el máximo sufrimiento posible. La investigación reveló que Axel Rudakubana tenía un historial alarmante de comportamiento violento y obsesión con armas, así como figuras históricas asociadas con la violencia, como Hitler y Genghis Khan. A pesar de que las autoridades estaban al tanto de su conducta, no se tomaron medidas suficientes para prevenir la tragedia. Y es que Rudakubana había sido reportado en múltiples ocasiones por portar cuchillos y mostrar tendencias agresivas. Incluso había sido expulsado de su escuela secundaria por comportamiento violento. Las escuelas y la policía habían recibido al menos 15 alertas sobre su conducta, pero no se actuó de manera efectiva. Incluso en una ocasión, le dijo a la policía que quería apuñalar a alguien, pero ni así fue procesado. En su habitación, las autoridades encontraron un arsenal de armas, incluyendo machetes, cuchillos y flechas. Además, se descubrió que había fabricado ricina, un veneno letal utilizando materiales comprados en Amazon. También se encontró un manual de Al Qaeda que detallaba cómo cometer crímenes con cuchillos, el cual siguió durante el ataque. Su juicio se llevó a cabo en el Tribunal de la Corona de Liverpool en enero del 2025. Durante el proceso se presentaron pruebas contundentes, incluyendo testimonios de testigos, imágenes de cámara de seguridad y los hallazgos en su habitación. La fiscalía describió el ataque como sádico y destacó que Rudakubana había planeado meticulosamente el crimen para causar el mayor daño posible. El juez lo condenó a 52 años de prisión, la sentencia máxima posible, dado que era menor de edad en el momento del crimen. Durante la lectura de la sentencia, el juez señaló que el ataque había seguido las instrucciones del manual de Al Qaeda encontrado en su posesión. Estos casos nos muestran cómo el acceso sin control a contenidos violentos, la radicalización en línea y las dinámicas de las redes sociales pueden influir en jóvenes vulnerables. La serie Adolescence nos enfrenta a una dura realidad. La violencia juvenil no es solo un recurso narrativo de ficción, sino un problema que ha sacudido a distintas comunidades en el mundo. Al final, esta serie no solo nos cuenta una historia impactante, sino que nos obliga a reflexionar sobre hasta qué punto la realidad puede ser tan perturbadora como la ficción. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Ahora te pregunto, ¿crees que esta serie pudo haberse inspirado en alguno de estos casos? Deja tu respuesta en los comentarios.
Y recuerda que mi nombre es Mayra, pero puedes decirme Machi. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y mantente a salvo.